Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches. Bueno, aquí estamos. Hola, Ricardo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, en nuestro programa 39 de Enigmas 2018, y se termina Enigmas 2018 y comenzará Enigmas 2019, calculo. Yo creo que sí. Porque es nuestro programa número 39 en donde terminamos este ciclo, porque ya vienen las fiestas. Ya estamos en vísperas de Navidad y de Año Nuevo. Así que espero que les haya gustado todo este proceso que hemos tenido de varios meses, de 39 programas que los pueden ver y escuchar en YouTube. En YouTube, ahí los tenemos a todos. Ahí están subidos todos como Radio Atilra, Enigmas 2018. También hay que comentar que de los programas se puede bajar el audio. Hay algunos programitas, o uno investiga un poquito, hay una manera de bajarse el audio. Si uno quiere escuchar, lo puede tener en el teléfono o en la computadora y los escucha. Claro. No hace falta estar conectado a YouTube. Claro, lo puede bajar. Y si no, cuando está viajando, se conecta a YouTube y escucha los programas anteriores. Claro. Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy nos toca el caso Victoria, la 9ª parte, que es aquella investigación que hizo la CITEFA en el año 91 en Victoria, de varios casos que habían aparecido, que fue cuando comenzó la oleada en Victoria. Quien nos prestó los cassettes fue Rubén Romano, a quien le agradecemos, con quien dimos una charla interesante este día domingo que pasó allí cerca del Parque Centenario, en el Café Ufológico Bienvenidos Tripulantes, lo cual aprovecho para saludar y agradecer a Andrea Argüello, que fue la organizadora, es la organizadora de estos Café Ufológicos Bienvenidos Tripulantes, que se realiza en el bar Cabo Polonio, que está en la calle Leopoldo Marechal, esquina Ferrari, Leopoldo Marechal al 1200, que se realiza los segundos domingos de cada mes, y bueno, el próximo será en enero. Como también el primer jueves de enero se realiza el Café Ufológico de Río 54 en la calle Avellaneda, creo que es 299. Ese café es el café, ¿cómo se llamaba ese café? El café de Río 54, Belagamba, Avellaneda 399, esquina Eleodoro Lobos. El próximo jueves, el primer jueves de enero, no el próximo, el otro, se realiza un nuevo café en Río 54, ahí en esa dirección. Hoy vamos a hablar con nuestro compañero Marcos Casoli, que quiere saludarnos y despedirse de la gente y de nosotros hasta el año que viene. Esperemos que se reponga bien y venga con todas las pilas el próximo año. Y bueno, también queremos saludar a nuestra compañera que nos aguantó todo el año, pobre, que también es su última transmisión, ¿verdad? Así que le damos las gracias también. Araceli, sí. Le damos las gracias por todo lo que nos aguantó, y que tenga mucha suerte. Bueno, y después vamos a llamar a un gran investigador, amigo, que se llama Juan Pablo Gómez, que investigó durante varios años el caso Bariloche,
pero como ese caso ya él ya nos lo ha contado en otra, Sí. en otro programa que hemos tenido, él tiene otras investigaciones hechas, y como es un gran investigador, incluso él estaba en el grupo en que estaba yo, el grupo de Hemisferios, éramos del grupo de Hemisferios y CEFU, y bueno, vamos a llamarlo a contar algún otro caso que creo que tiene de la ciudad de Lobos, un caso muy interesante que él lo estuvo investigando también, y además, bueno, tiene muchos conocimientos Juan Pablo. Vamos a hablar de los confundimentos que podemos tener con los objetos en el cielo, los objetos que nosotros podemos ver de acuerdo a la altura, a la velocidad, al tipo de luz o de objeto si es de día, con todo lo que nos podemos confundir, y cuáles son los parámetros para tener en cuenta para poder tener una visión más exacta, ¿no? Vamos a dar también una parte de la charla que dimos con Rubén Romano el domingo, que la llamamos fenómeno ovni, un sistema holístico. Y bueno, hablábamos de la teoría de la devolución arquetípica. ¿Cómo? La teoría de la devolución arquetípica. Devolución arquetípica, llamada por Rubén Romano, que coincide mucho con la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Estamos ahí más o menos en algo similar. Vamos a ver también, y después vamos a dar dos definiciones de algo que tiene que ver con el fenómeno ovni, que es la apofenia y la pareidolia. Interesante, ¿no? Qué nombre. Y si tenemos tiempo vamos a hablar de hiperdimensionalidades. Hiperdimensionalidad. Bueno, ya tenemos a Damián Pérez conectado. Buenas noches, Damián. Vamos al audio de CITEFA de ese año en donde se investigó los casos de Victoria. El que habla es un testigo que tuvo varios casos. Vamos a darle unos minutos a él como para hacer la novena parte del caso Victoria. Ahí va. Iba a decir, yo domino todo el panorama. Y me pareció, yo dije, vi un par de bultos claros. Y yo pienso, como el matadero municipal hay hacienda, yo dije que sería un novillo overo, porque de noche con la luz de la luna, que había luna hace unas noches, que se puede confundir uno. Pero de pronto esos puestos velos toman forma, como una luz amarilla común. Y veo dos chiquitos. Entonces yo no sé si eso es la estupidez, porque yo no les tengo miedo. Quiero decirle que yo anhelo un encuentro con ellos. Porque me gusta, además de gustarme, yo quiero creer que si hubieran sido malintencionados, ya hubieran hecho algún desafarrancho o algo. Pero también temo yo por la seguridad que, como me dijo un policía, jefe de policía de una comisaría de acá que no es mucho amigo, que esto puede intervenir seguridad del Estado también, si están preparando algo para hacer alguna invasión en gran escala o algo parecido, porque uno no sabe, ¿no es cierto? Lo ignora totalmente, porque ellos no se han manifestado a personas, digamos, a hacer un contacto. Bueno, sí. ¿A qué distancia viste los dos seres? Y más o menos una distancia de 50, 70 metros que está el tanque a la laguna. ¿Qué color? Amarillo, de esa se veía amarillo tenue, que se movían así. Quiero significarles una cosa, estaban esos muchachos de investigadores de la NU, llegaron esa mañana y la noche anterior yo había tenido esa visualización. Fuimos sí, yo había visto la noche anterior. ¿Qué pasó con esos seres ahí? Bueno, yo los silbé. Sí. Cuando los silbo, agarran y se alejan un poquito más atrás, pareciera que se andarían sobre la charca, sobre el agua, se retiran y los pierdo de vista y no lo vi más. Bueno, entonces yo el otro día, cuando vinieron estos muchachos de la NU, fueron a golpear a mi casa, que dicho sea de paso ha ido a la televisión norteamericana, ayer fue un venezolano, ha ido un científico japonés, de todo, sí, van todos para casa. Como acá le dan datos que yo fui el primero en dar la alarma, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
me llama la atención eso, de que cómo desaparecen, cómo que no quieren ningún contacto, ¿no es cierto? En fin, y yo le dije al otro día, ni bien fueron estos dos muchachos de Lanús, se presentaron como investigadores que andaban por el tema OVNI, que lo habían mandado a mi casa. Entonces me dice, le digo yo el encuentro de esas dos personas, estos dos personajes, y fuimos a ver a la laguna, casi sobre la orilla de la laguna había una huella de un pie chiquito y otro más, un poco más acá también, de un pie chiquito. ¿Qué forma? Parecía un pie común, pero algo ancho de la parte de los dedos, digamos, como si fuera un botín o algo parecido. ¿El botín o sí, zapato? Sí, esa es la huella que se apreció. No digo que, digamos que, yo no digo que pueda ser uno, yo tengo varios hijos y no tienen ninguno el tipo de botín. Además, para esa hora, fuimos temprano el otro día, antes que mis chicos salieran a ese lado, otros van a la escuela, etcétera. Tampoco van jamás a esa laguna, porque yo no le tengo permitido, porque los chicos son chicos, ¿no? Bueno, esto del OVNI que yo les relaté, de que estos muchachos de Lanús habían fotografiado, se apareció distinto a los otros, que las comunes esferas, que yo para mí ya es algo común y silvestre ver. Se apareció como una esfera primero, luego se prende una luz, otra luz, como otra esfera arriba de esa misma, y enseguida empiezan a proyectar esos reflectores que les digo, y se trasladó de allá, de ese campo astral del hipódromo, hacia otro lugar, que es una estancia, Vivanco, y ahí empezó a trabajar como una hora más o menos. Mientras nos trasladamos con ese muchacho que andaban a pie, queríamos hacer contacto y nos subimos al tanque del agua y le hicimos señas con las linternas y nos contestaban. De allá atrás nos contestaban así, pero no era una señal precisa, no, agrandaban la luz, una luz verde, otra media anaranjada, en fin, y se iban acercando. Pero es aquí que había dos cazadores con unos farolcitos que andaban buscando perdices, que yo de la bronca les grité apaguen la luz, que ellos se arrimaron y retrocedieron y dieron toda una vuelta y se parece que entraron adentro de un bosque que hay de árboles paraíso. Estaban ahí esperando no sé qué, pero optaron por retirarse, parece, porque andaban, como dijo el muchacho, el investigador de Lanús, nos mataron los cazadores, porque si no hubiéramos hecho contacto, porque él estaba así, el muchacho, tratando de hacer contacto. Y bueno, con esos mismos muchachos y un Marcelo Nogué, un muchacho de acá de Victoria que tiene poderes extrasensoriales, fuimos a Laguna del Pescado las otras noches, del lugar, como yo les digo, de que creo que hay una base. Perdón, ahí es donde vos decís que es el punto clave. Sí, sí. Es donde está la estancia de la Pepita. ¿Basaldúa? Basaldúa. No, la estancia de Basaldúa es un tránsito nomás. No es el punto, el quid de la cuestión no es ahí, sino es más allá, cruzando. De ahí, como le vuelvo a reiterar, el Basaldúa es un tránsito, como ese OVNI se pudo haber filmado no solo en Laguna, sino en la Tacuara. Aquel amigo Ramoncho fue que filmó ese OVNI en lo Basaldúa, pero yo le digo que lo Basaldúa fue un tránsito nomás. Ajá. Porque, como les digo, para nosotros, la otra noche que fuimos con Espíndola, el carnicero Pichón, y fuimos con estos dos muchachos de Lanús, vimos un ir y devenir de esfera, y es la bruma que se juntaban todo alrededor de la estancia de la Tapera, atrás, por Laguna, por la Tacuara, por esos lados. Ahí nosotros, no solo yo, sino los otros muchachos de Buenos Aires, y Marcelo Nogué, que vos lo conocés. Sí. Bueno, de ahí nosotros hemos sacado conclusión que está ahí el asunto. E incluso en Laguna del Pescado hay un sector que no tiene fondo, la laguna. No hay ningún fondo. Eso me interesaba, la profundidad no se conoce. Sí, hay una parte que no se conoce. Eso es el comentario general de los lugareños. Yo digo una cosa, de que gracias a ustedes, a Ramón, de que yo lo encontré a ustedes, para que ustedes saquen conclusiones, investiguen. Yo, si quieren ustedes, los puedo llevar ahora, estoy seguro que algo veremos, porque es medio tétrico, el lugar es oscuro, no hay que ir prácticamente con mucha luz, hay que ir en el mayor silencio. Yo les digo una cosa, que van a encontrar algo,
y algo bueno. Usted tenía una cosa que nos iba a contar que dijo que era una cosa espectacular. Sí, bueno, viene un chico a casa que yo con el padre somos muy amigos, diciendo que lo había ratado un ovni. ¿Te enteraste del caso de...? Bueno, la cuestión de que me cuenta de que, miren cómo viene el asunto, porque le interrogó un científico japonés. ¿Vos te enteraste del japonés? ¿Viste? Es necesario estar más en contacto. ¿Sabe cuántas veces anhelé que fuera para allá? A veces, las veces que he ido no tenía nada que hacer yo, ¿viste? 2 o 3 veces. Bueno, la cuestión de que este muchacho hoy me dice, ¿sabe, Ricardo? Que me dice el padre del chico que a Marcelo le pasó algo anoche. Bueno, el chico dice que estaba durmiendo y lo despierta un zumbido y una voz que le dice que se levantara. El chico se levanta, sale afuera y ve una esfera roja. Dice el chico que eran las 2 de la mañana porque justo está el despertador al lado de la cama de él. Y bueno, y va afuera y encuentra una esfera roja y es izado hacia esa esfera roja. A todo esto la voz le decía con tranquilidad que estuviera tranquilo. Bueno, lo hacen sentar en una especie de sillón, no sé, y dice que él vio del rabo de ojo la cara del personaje que le hablaba. Dice que tenía unos ojos grandes, oscuros, que de golpe parecía que se le aclaraban, pero con rasgos orientales. Bueno, dice, quédate quieto, dice, tranquilo, no te va a pasar nada. Era la voz que él no le sentía, la voz, que él sentía eso a la cabeza. Bueno, entonces él se quedó quieto, lo único que sentía él como un goteo, que goteaba una gota de agua, sentía, dice, y no sé si un zumbido. Bueno, la cuestión de que le dice, asomate, ¿qué ves? Le dice la voz. Y él se asomó y venía muchísimas luces. ¿Sabe qué lugar es? No, esto es Londres. Le dijeron los ríos, le dijeron otras ciudades, que él sabrá explicarme mejor que yo. Bueno, y lo trajeron de vuelta otra vez, veía que esa esfera roja alumbraba, ponía los árboles rojos, la casa, todo el techo del baño que lo tienen pegado afuera, y le dijeron que se acostara. Bueno, cuando se acuesta, dice, el otro día se levantó y dice que creyó que se acordaba, creía que había soñado, no, se acordó bien que estaba despierto, amaneció vestido. Bueno, entonces le contó al padre, el padre se interesó porque él vio como entre sueños un andilumbre medio rojo adentro también de la habitación de él. Y yo le conté el caso al rival de Ramón, a Camino. Bueno, y Camino lo comentó con Serpa. Serpa lo interrogó, y los muchachos de Clarín alemán, que estuvo en casa también, y por último un científico japonés, que el muchacho no quiere que no se divulgue su nombre, no quiere que lo retraten, no quiere, puede hablar sí tranquilamente, pero el muchacho le dijeron que iban a volver por él. Bueno, viene, sí, iban a volver por él. Hará más o menos 15 días. ¿Y le dijeron cuándo iban a volver? No. ¿Y por qué motivo iban a volver? No. Y si hay un motivo, no sé, él lo sabrá, pero él rehace, el pibe le molesta hablar porque es un chico educado, un chico retraído, es secundario, va a la escuela secundaria, no quiere que se publique nada porque lo van a agarrar para la risa a los compañeros, le contó que le quisieron tomar fotos, no. Viene el científico japonés que dijo el japonés en su castellano chapuceado, no sé cómo, que esto no dijeran nada que le habían dado ni había tomado declaración. Le puso un aparato una vez que mientras hablaba el chico, un aparato acá. ¿El japonés? Sí, el japonés. Dice que era un detector, dijo él. Y bueno, cuando terminó el chico, lo grabó el tipo, le sacó el detector y lo apretó y dijo que estaba diciendo la verdad el chico. Un detector de mentiras, sí. Ah, bueno, eso yo no soy muy ducho en eso. Será detector de mentiras. Sí. Le dio positivo que el chico no mentía. Y hay 2 casos más de viajes que coinciden, que están lo más, aquí en Vitoria son 3 con el chico, están lo más oculto posible, digamos, ni yo los conozco. Me dijeron que hay 2 casos más, pero las 2 mujeres que viajaron no quieren saber nada, están aterrorizadas.
Y el chico no dice que le hicieron alguna otra cosa más, recuerda solamente que lo llevaron a Londres o cosas así. Sí, a mí me dijo aparte el chico una cosa que no le ha dicho a los padres. El chico se crió en casa. Y como a mí me gustaban el asunto de los ovnis, ya había tenido una experiencia anterior que cuando él iba a mirar ovnis allá a casa al matadero municipal, que se ha hecho famoso porque fue el primero en verse ahí en ese lugar. Dice que iban por la ruta y le alumbró una luz para abajo, lo iluminó a él, pero fue eso nomás. Eso fue en el año 86. Bueno, el chico me confió a mí, dice, por favor, Ricardo, no me vaya a descubrir, ni hablen con papá, pero yo se lo voy a decir a ustedes. Puede ser que algún día lo conozcan y él les diga lo mismo que yo. Dice que le revisaron los huevos, todos los testículos, lo daban vueltas, le abrieron el ano, todo. Como Pero, estudiando, sí, como como estudiándolo. pero lo que Estudiado, claro, pero estudiaba. lo que él no veía eran series. Yo veía que yo daba vueltas solo, o sea que giraba solo, que No le pincharon con nada, no le clavaron nada. no, eso no me dijo. No le comentó nada. No, de eso no. Que sí que lo revisaron, le tocaron los testículos, como le abrieron el ano para verle, Claro. le tomaron acá, dice que abría la boca. Lo que yo no veía es quién me agarraba ni nada, por sí solo. Algo espectacular, ¿no es cierto? Como algo invisible. Sí, como algo invisible. Eso fue lo que me contó él a mí. Que no quiere saber nada ni a los padres por vergüenza, por pudor, vergüenza, claro. no le quiere contar. Y que sentía como que las órdenes que les daban no las escuchaba, sino como que las comprendía, Sí, era como si él las recibiera en la mente. como que las fuera comprendiendo Bueno. directamente. Claro, lo que él sentía, dice, una gran tranquilidad, no sentía miedo para nada. Que en estos momentos, dice él, mira Ricardo, yo tengo un miedo bárbaro en estos momentos. Y hay, como les digo, hay 2 experiencias más con ese chico que está en total anonimato. Yo ando escarbando a ver si llego a por lo menos a contactar una de esas 2 mujeres que hay. Bueno, hasta acá. Interesante lo que cuentan, no sé hasta qué punto todo eso es verdad o le pareció verlo o qué, pero bueno, el chico algo habrá visto porque dice que estaba muy nervioso. Esto era en Victoria, en el año 91, en la investigación que hizo CITEFA, en la que Rubén Romano estaba dentro del grupo de investigadores de las Fuerzas Armadas. Y bueno, esta es la 9ª parte que entregamos del caso Victoria. El año que viene seguiremos con las demás, porque recién va un cassette, son 3 casetas, así que tenemos 20 partes más Van a tener que esperar. de todo lo que ha investigado el grupo ahí en Victoria. Falta lo mejor, seguro. Muy interesante, y bueno, le damos las gracias a Rubén por habernos dado esto para poder pasarlo por la radio, porque él lo que quería también era que esto se difunda. Ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con el llamado telefónico a Juan Pablo Gómez, que creo que va a ser una charla muy interesante también. Encuentros cercanos. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. Bueno, aquí estamos nuevamente, son las 21:28 de nuestro último programa de Enigmas 2018 de este año, 2018, nuestro programa 39, que lo pueden después escuchar en YouTube. En breve. Y creo que ya tenemos la comunicación con Juan Pablo Gómez. Hola, Juan Pablo. Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué decís? Bien, muy bien, por suerte. Saludos a ustedes. Acá estoy con Ricardo. ¿Estás con Ricardo? Ricardo. Un gusto, Juan Pablo. Igualmente, Ricardo. Escúchame, bueno, vamos a hablar un poco de ovni, ¿querés? ¿Te gusta? Bueno, dale, vamos a hablar. Vos que algo investigaste sobre el caso Bariloche, investigaste algunos otros casos. Decime vos qué querés hablar. ¿Querés primero darme una definición del fenómeno ovni o qué pensás del fenómeno ovni? ¿O por qué investigás el fenómeno ovni? Y después podemos hablar del caso Lo Turco, si te parece. Bueno, como quieras. Se te escucha medio bajo.
Bueno, puede ser, estoy en el tren, Ah, agarraste un viaje regresando del trabajo y se bueno. complicó un poco Bueno. el día laboral, pero bueno, si se escucha... Dale. No hay problema, se escucha. Bueno, este tema tan introvertido que sigue siendo, ¿no? A esta época después de tantos años, ¿no? Sí. El fenómeno OVNI, ¿no? ¿Qué es el fenómeno OVNI? Bueno, es una pregunta que yo no he podido responder todavía, ¿cierto? Hay muchos factores que pueden hacer de un conjunto de fenómenos que puede ser identificado, catalogado a veces como OVNI hasta que se encuentre explicación, ¿no? Exacto. De todas maneras, ese remanente de casos, ese residuo de casos que a veces Sí. para cierto escepticismo no tiene validez, sigue siendo un misterio. Y bueno, en eso me parece que radica a lo mejor el valor de la investigación de campo, la investigación rigurosa, la investigación que de alguna manera deja una base de datos o una materia prima, llamémosle aquí, para investigar en un futuro, quizás para otros investigadores tengan de dónde conocer la información de lo más fidedigno posible de lo que aconteció en esta época, ¿cierto? Claro. Es un misterio, ¿no? Obviamente uno lo disfruta y lo disfrutó mucho durante los viajes, conocer lugares. Es decir, creo que mucha gente, muchos interesados en el tema, desde hace años en su juventud se dedican, estamos agradecidos al enigma OVNI en el sentido, no al fenómeno, sino al interés que nos despertó en nosotros. Exactamente, que nos despertó. Bueno, yo lo que decía hace un rato, que vos también estabas en el grupo nuestro de Hemisferio Cefu, ¿no? Que era el grupo Claro, exactamente. Yo en el año 93 conocí a Claudio Misca a través de Carlos Ferguson, cuando conocía lo que era la red argentina de antropología. Sí. Me sumé inmediatamente con Claudio, luego conocí al grupo de Misterios, Sí. bueno, te conocí a vos, a mucha gente que durante muchos años yo me interesaba el tema, yo era muy joven, pero no conocía, digamos, el ambiente vernáculo Sí. de los investigadores. Y conocía a los referentes, Fabio Serpa, Antonio Lancera, a la gente que leía mucho, compraba revistas, libros, pero yo siempre intentaba contactarme con la gente que sabía que existía, que estaba en el tema de la investigación. Bueno, en el año 93 se dio y a partir de ese momento me sumé y bueno, con idas y vueltas, hoy a lo mejor más alejado del tema, pero eso te sirve a veces para mirar con perspectiva. Sí. Y decir, bueno, la verdad que no reniego para nada del tiempo y los años dedicado activamente al tema, porque uno le deja una satisfacción de haber conocido muchos lugares y mucha gente y de estar siempre pisteando, ¿no? A ver qué novedades hay con respecto al tema, ¿no? Sí, es verdad, gracias al tema hemos conocido muchos lugares de nuestro país. Exacto. Y Sí. bueno, y esos misterios que siempre quedan, ¿no? De alguna manera, y esos testimonios que a uno le quedan grabados porque Sí. con el transcurrir de los años no se siguen, a veces incluso se sigue en contacto con los testigos, y eso sirve mucho para ver la mirada del testigo, la postura del testigo después de años de haber vivido su experiencia, si cambió, si encontró algún tipo de explicación, si cree en lo mismo, tiene la misma creencia que tenía en ese momento. Exacto. Es muy interesante esa observación. O si cambió su testimonio, también Por supuesto. eso puede llamar la atención. Hay casos fundamentales que hoy hoy estaba pensando justamente, mirá, y pensaba, ¿no? Un poco lo que a veces decimos la ufología romántica, ¿no? Esa casuística. Yo me acuerdo porque además lo asociaba a una época de mi vida, ¿no? Claro. A la juventud, ¿no? Sí. Cuando uno leía en esos fascículos, en la revista incluso Cuarta Dimensión, Sí. que era la que llegaba, yo leía mucho en las revistas viejas, ¿no? Sí. Esa crítica de los años 60, los años 70, donde había un acercamiento con esa extrañeza, ¿no? Esa puesta en escena que hacía el fenómeno de observaciones en tirada, de un objeto cruzado en tierra, las marcas Sí. que dejaba,
esas experiencias que relataba gente común. ¿Te acordás? Con vos fuimos a Carmela, a entrevistar a Visco. El señor Visco, después de tantos años, nos volvió a relatar su experiencia de los años 60. Y esa cierta, esas experiencias que ya no se registran, ¿no? De alguna manera esos casos, llamemos de encuentros cercanos segundo tipo, tercer tipo, que hoy por hoy no se suelen escuchar. Y te llevan a mí me llevaba por lo menos a recorrer esa época, y también a recordar mi propio sentimiento al leer esos casos, ¿no? Sí. Nosotros digo, un poco ufología romántica, pero era cierta ufología bastante también ahora no me sale el término, pero racional, un tipo de ufología racional que decíamos y hacemos. Ufología racional, pero también ingenua, ¿no? A veces. Ingenua, sí. Tipo de experiencia, ¿no? Ahora, vos decís que ahora no se escuchan tantos casos de estos como nosotros habíamos investigado de la nave del humanoide. ¿Por qué? Porque no hay, porque faltan investigadores, como dijo alguno, porque ahora se investiga de otra forma. Puede ser un conjunto de factores, ¿no? Que pueden explicar. A lo mejor puede faltar la investigación de campo para rescatar esos testimonios, que a lo mejor están guardados ahí en los lugares, no guardados en la gente. ¿No? Sí. Gente que no. De todas maneras, habiendo hoy una cantidad de medios informativos, tradicionales y no tradicionales, que era por donde nos llegaban el canal de información de esa casuística, ¿no? A través de los diarios. Hoy eso tampoco se registra. No, los diarios no están registrando eso hoy. Y después incluso de un bombardeo de información y llamémosle, a veces cuando decíamos la psicosis, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que me acuerdo muy bien cuando salió la película Encuentros Cercanos. Yo era un pibe, no la vi en el cine, pero leyendo después, con muchos años después, y decían, bueno, no, la película generó la oleada de 1978. Bueno, ¿hasta qué punto? Porque hoy, después de muchos años, y habiendo sido bombardeados por series, por libros, los expedientes secretos X, por dar un ejemplo, ha generado todo un movimiento que creo que hoy puedo decir que, salvo algunas regiones del planeta muy especiales, hoy OVNI, plato volador, algunos que lo asocian con extraterrestres, pero es algo que ya está asimilado en el público, ¿no? Sí. En la opinión pública. Entonces, eso hoy digamos, lo que antes uno valoraba mucho, que era decir, el testimonio virgen, que le llamaba, ¿no? A esa gente que no tenía el bagaje de conocimiento de la casuística, que relataba casos igual, muy semejantes a lo que ocurría en otro lado del planeta o en otro lado del país. Sí, en ese momento. Exacto. Hoy eso creo que a todo el mundo le llega información, de una u otra manera le llega información, salvo otras excepciones en otro lugar del planeta, pero hoy la gente tiene una cierta base sociológica, llamémoslo así, de lo que es el OVNI o lo que se asocia al OVNI, ¿no? Pero de todas maneras no se registran esas experiencias que sí se registraban en los años 60, 70, 80, incluso hasta en los 90. Sí, es verdad, no hay ya de esa casuística, o falta gente que vaya a investigar a los pueblos. Probablemente haya casos que se vayan perdiendo, ¿no? Discúlpenme que se escucha el vendedor ambulante atrás. Sí, ya sabemos que estás en el tren volviendo de trabajar, así que no hay problema. Espero que se escuche bien. Se escucha. Me voy a bajar un poquito para que se escuche mejor, porque a veces no hay los problema. vendedores se hacen oír mucho. Sí. Escúchame, ¿por qué no nos relatas el caso Lo Turco sucintamente? Bueno, sucintamente, eso es uno de los casos que a mí me llamó siempre la atención y no pude explicar, ¿no? Y bueno, es uno de los tantos casos que uno tuvo oportunidad de investigar de primera mano, ¿no? En este caso se dio en Lobos en el año 1994, en un contexto donde había así una especie de pequeño flap, como le llamábamos, o mini oleada de observaciones que
en buena medida eran confusiones. ¿A partir de qué? A partir del caso Lo Turco. Es decir, el caso Lo Turco y una aparición de una supuesta marca en una quinta, en la zona de Quintas, en ese entonces, en las afueras de lo que era el centro, el casco urbano de Lobos, Sí. Cerca de la ruta 41, apareció una marca en una quinta, donde el dueño, bueno, llamó al medio zonal, donde toda la gente se conoce, por supuesto, y el medio zonal hace una nota entrevistándolo, mostrando esa huella, esta huella muy cerca de lo que era la tranquera de la quinta. Bueno, eso que generó esa divulgación de ese caso. Que Lo Turco, un hombre que vivía muy cerca de esa quinta, se animara a contar una experiencia que había vivido un mes antes, poco menos. El mismo. Él mismo con su familia. Es decir, que hubo una mini oleada en ese momento, en ese año. En realidad después uno cuando investiga y empieza a indagar, empieza a descubrir casos que no habían tomado conocimiento público, ¿no? Claro. Entonces ahí es uno donde puede decir que de alguna manera se registró una serie de observaciones que no estaban hechas públicas. De todas maneras, el caso de él no surge porque él lo vaya a contar, como cuando uno toma en consideración a veces los testimonios en esas investigaciones, es decir, si el testigo tenía afán de notoriedad, ¿no? Como a veces le llamábamos, o sí, afán de publicidad. Él en realidad va a contar lo que él vivió a raíz de la nota que sale con la aparición de una supuesta huella en una quinta muy cercana a la casa de él. Entonces él asocia ese hecho con su experiencia y él ahí se anima a contar. La experiencia de él es muy interesante porque la vivió él con sus 2 hijas y su señora una noche, que fue el 26 de mayo de 1994, volviendo del trabajo, sería aproximadamente las 10 de la noche, entrando en su quinta, una fracción era importante, de dimensiones importantes. ¿Había tormenta? No, era una noche estrellada, una noche, digamos, sin fenómenos meteorológicos relevantes, o que a uno le haga pensar que podía ser algún tipo de fenómeno atmosférico o fenómeno meteorológico. Lo que él observa es cuando él se baja, la hija se baja a abrirle el portón, observan primero una luz que estaba en dirección oeste, muy cercano a las copas de los árboles, o entre las copas de los árboles llegaban a observar. Cuando accede con el auto, con el vehículo a mitad del recorrido entre lo que era el portón y la entrada al garage, habría unos 30 metros de terreno. Ahí observan que ya no era una luz, sino era un objeto con luces en su parte central que giraban alrededor del objeto, luces blancas destellantes, ¿no? Que iluminaban el terreno a muy baja altura. Ellos estimaban que podría ser 12, 13 metros de altura, que estaba parado, digamos, flotando sobre el terreno. Sí. Ellos se bajan de la camioneta, se asustan, la mujer particularmente se asusta mucho y entra inmediatamente a la casa con la hija más chica. Él se queda con la hija más grande, que en ese momento tendría 12 años, se queda mirando el objeto desde lo que era la entrada al garage. En un momento, el objeto que estaba siempre flotando empieza a ser como emitir una especie de zumbido, que él le hizo recordar como una especie de turbina a viento, ¿no? Un sonido como una turbina de viento, y él pensó en ese momento y se dijo, acá baja. Entonces, ante esas circunstancias, entra a la casa con la hija, por temor, y se van a la habitación de la planta alta para poder ver a través de la ventana que daba al frente de la casa ese objeto ya más protegido. Cuando se acercan a la ventana, el objeto se había comenzado a desplazar hacia el frente de lo que era la quinta, hacia el portón de entrada, digamos. Se detuvo ahí y ellos lo tenían enfrente a unos 30 metros de distancia, no más que eso,
casi a la misma altura, un poco más alto, porque ya estaban en una planta alta, o sea, el objeto estaría a unos 10, 12 metros de altura, a la altura de los copas de los árboles, un poquito más arriba. Y bueno, él me dijo algo que muchas veces lo repiten los testigos, es decir, era como que ese fenómeno, ese objeto, se mostraba, quería que lo veamos, que lo veamos, que lo viéramos, perdón, y a la vez nos sentíamos observados. Era es decir, que el objeto hace un movimiento para que ellos lo puedan ver desde la ventana. Y sabes que sí, porque en realidad en la ubicación donde estaba flotando inicialmente cuando ellos se bajan del vehículo, vos no podías observar esa ubicación desde la ventana. Yo me acuerdo que me puse frente a la ventana y yo le digo, bueno, desde acá uno salgo sacando medio cuerpo hacia afuera, podía ver el objeto donde estaba, pero cuando ellos se asoman a la ventana el objeto se había desplazado hasta el frente de la casa como diciendo, acá estoy. Estoy acá, estoy a la vista de ustedes, mírenme, yo los observo. Hay un movimiento inteligente. Digamos, esa era la impresión que el testigo que él tiene. Y bueno, el objeto era un objeto para él sólido, gris metalizado. Las propias luces que giraban alrededor lo iluminaban, ese gris plomo, de gris plomizo, y en forma de dos platos coperos unidos por su molde, no la clásica forma de lo que era el platillo volante. Juan Pablo, y más o menos el tamaño, digamos, en proporción al tamaño de la casa o comparándolo con algo. No, bueno, era un objeto que podría tener unos, yo ahora no recuerdo bien, pero no sé si habló de unos 15 metros de diámetro aproximadamente, no recuerdo bien, honestamente. Yo me acuerdo, sí, la sensación que generó el testimonio de Lo Turco cuando él lo cuenta al canal Zonal, ya le dije, incentivado por lo que había aparecido en la quinta cercana, a la cual para mí, a mi criterio, no tenía extrañeza esa huella, podría haber sido o un fenómeno, sí, algún tipo de, a lo mejor, meteor, algún tipo de explicación, incluso algún tipo de quemazón intencional, pero él, su experiencia fue, realmente generó mucha convulsión, y es a partir de ese momento que la gente empieza a salir a recorrer las rutas, a apostarse en los distintos lugares de Lobos para tratar de ver ovnis o tratar de ver lo que Lo Turco había observado. Y cuando yo llego a Lobos, muy poquito después, porque esa noticia salió en Canal 11, me acuerdo que llegó a los medios capitalinos, porque cuando yo voy a Lobos, la gente me decía, miren, yo no creo en los ovnis, pero si Lo Turco, me lo decía un periodista, me acuerdo, yo no creo en los ovnis, pero si Lo Turco lo vio, la verdad que algo vio realmente raro, porque es una persona, entiendo, que creíble, muy respetable en lo que era Lobos. Se ve que tenía buena entre los vecinos reputación. Buena reputación. Sí, muy buena reputación, por eso decir, la credibilidad y obviamente estaba descontada. Él no tuvo en ningún momento afán de notoriedad, de comerciar con la observación. Yo no tuve oportunidad de hablar con él, con la señora, con las hijas, incluso años después, ¿no? Eso de hacer el seguimiento, como te decía antes, de alguna manera también lo hice con él. Pasaba uno o varios años y lo volví a llamar, a lo mejor recordando la misma fecha, lo llamaba para ver si con los años había él encontrado algún tipo de explicación a lo que había observado. Son esos casos que uno se plantea, o el caso es real o el caso es un fraude, porque no hay posibilidad de confusión alguna con algún tipo de fenómeno meteorológico convencional. Claro. Es tan claro que solo el testigo, eran 4 testigos, todos dijeron haber visto el fenómeno, describirlo de forma parecida. Obviamente las sensaciones de cada uno fue distinta, pero el temor incluso de la mujer, que lo que hizo primero fue cuando entró a la casa fue a fijarse si había teléfono, línea telefónica. Claro. Es decir, acá no hay
un confundimiento con ningún otro tipo de fenómeno, ya sea atmosférico o de otra índole. Y no, porque si uno toma digamos, uno hace la investigación OVNI, se basa en testimonio, ¿no? Uno investiga también los testimonios, ¿no? Claro. ¿Recordás en ese momento a qué se dedicaba la familia? ¿Tenían alguna actividad? Él tenía un comercio en el centro de Lobos, un negocio. Y bueno, no sé si también tenía algo vinculado a la fotografía, no estoy seguro, ahora no lo recuerdo bien, pero era un comerciante de Lobos, un respetado comerciante de Lobos. Sí. ¿Y en la actualidad tenés alguna...? No, ya después de tantos años no desconozco. Habré hablado hace algunos años, quizás 5 años, con él nuevamente, por estas cosas que a veces a uno le surge la inquietud y traté de localizarlo y hablé con él y le conté y le recordé, bueno, pero digamos, la extrañeza de lo que observó nunca, siempre la mantuvo, siempre lo tuvo, y el testimonio, las veces que lo ha pasado, siempre fue igual, claro. Sí. Y lo bueno de este caso es que lo vio toda la familia, las 4 personas. Hoy las hijas seguramente ya son chicas grandes, eran 2 niñas en un momento. Sí. Bueno, pero cada una tuvo su mirada, ¿no? Su apreciación, pero siempre similar en que escribía el padre. Incluso fue investigado por otros investigadores también en este caso. Claro, sí, bueno, seguramente fueron varios los que se acercaron a Lobos en esa época, ¿no? Estamos hablando de... Ahí conocí a Daniel López, a Carlos Ingramo, también había estado Eduardo Grosso, Roberto Banch, bueno, ya no recuerdo muy bien qué más estuvo, creo que Tuni también se habrá elevado el brazo. Honestamente eran esas casetas que cuando ocurrían los sucesos éramos varios los que íbamos a buscar esa información y a veces hasta los testigos sentían ese asedio, ¿no? Sí, primero había sido de los periodistas y después pasó a ser de los investigadores. Y después de los investigadores. Pero fue un caso interesante y un caso que marcó época en su momento por el... Y en ese momento, además, después en ese mismo año, es como que el fenómeno, empezamos la investigación con Daniel, con Carlos, con el Ministerio de lo que fue Roque Pérez, ¿no? Claro. El estudio de fenómenos luminosos que tuvo la ciudad de Roque Pérez, que está vecina cuando... Un poco del caso de los turcos, fue uno de los primeros casos de esa oleada del año 1994 en la región. Estamos en Lobos Roque Pérez, que es una región vecina y cercana. Claro. Fenómeno que se fue moviendo desde lo que eran las observaciones sobre lo que eran Lobos, luego sobre Laguna de Lobos, unos meses después se empezaron a registrar las observaciones en Laguna de Lobos, y después pasa directamente a Roque Pérez. Sí. Y a Roque Pérez sí fue, digamos, donde se detonó la experiencia de luz, ¿no? Ahí hicimos un trabajo de relevamiento, creo que muy intenso y bastante riguroso, ¿no? Con los testimonios, entrevistando a distintas personas que se iban acercando a nosotros porque conocían y sabían, y había mucha gente que nos daba una mano de Roque Pérez para hacer las investigaciones. Sí, que había habido, en ese momento había habido un flap, una... Claro, uno termina observando que esas pautas, esas coincidencias que tienen, que manifiesta el fenómeno en distintos, cuando se observa en distintos lugares, ¿no? Sí. Que son coincidentes, llamémosle pauta de comportamiento, por llamarla de alguna manera, horaria, cercana, ¿no? Cuanto más distante del pueblo, del casco del pueblo, más cercano era la experiencia. Exacto. Entonces, desde el pueblo a lo mejor se llegaban a ver luces que pasaban por encima del pueblo, pero cuando uno se alejaba, los casos se iban dando
de una manera más cercana. Más aproximación. Yo lo decía Daniel la semana pasada, de que cuanto más fuera de los pueblos, más cercano era el fenómeno, se acercaba más a los testigos, ¿no? Exactamente. Y siempre testigos muy varios, y era lo que te iba a decir antes. Tanto el caso de los turcos como todos los testimonios que uno recupera y investiga, son testimonios válidos, ¿no? Sí. El testimonio judicialmente es válido, es fundamental. Es decir, el trabajo que uno hace es un poco trabajo de recabar social, ¿no? Claro. Investigación social, donde el testimonio es válido y es muy importante. Hoy, a lo mejor, en otros aspectos, para otros, no tiene validez. El testimonio lo único que tiene son fotografías y informaciones. Sí. El testimonio es fundamental. No hay testimonio, digamos, no hay validez en el análisis de información si se hace de manera parcial y prejuiciosa. Claro. Sí, es lo que decimos nosotros. Para nosotros es muy importante el testimonio, por eso hemos ido tantos años, hemos hecho investigación de campo. Exacto. Después están, por supuesto, los casos de la filmación, en las fotografías, que Sí. abundan. Sí, ¿Qué hoy abunda, ¿no? todo eso. Abundan muchísimo porque también son muchísimas las confusiones, muchísimas las explicaciones que puedan tener esas fotografías, ¿no? Sí. Pero también está el fenómeno de registro de campo, ¿no? Que las estaciones de observación, esquidales, cuando fueron los Estados Unidos a clima, acá en la Argentina intentamos hacer algo parecido con hemisferios, a través de la ZOVNI, tratar de establecer lugares de registro, estaciones de registro. Estuvimos en contacto con mucha gente, incluso gente de Italia, gente de acá de Noruega, Sí. Para tratar de repetir esa experiencia de estar en un lugar, tener equipos Sí. distintos como para poder hacer un buen registro de los fenómenos luminosos que la gente denunciaba, que se registraban en la zona. Estuvimos trabajando en eso también, lamentablemente después no se dio, pero en La Pampa, por ejemplo, los lugares donde teníamos intenciones de hacer ese trabajo. Sí, que esa era la idea. Bueno, en Roque Pérez se hizo un relevamiento interesante, y que después fuimos a reinvestigar con el Canal Infinito, porque había habido muchos casos. Vamos a hacer una especie de encuesta, ¿no? Sí. Fuimos casa por casa con una planilla, porque era tantas las observaciones que venían a denunciar los vecinos. Hay observaciones de esa época y antiguas, ¿no? Muy interesantes las observaciones antiguas. Y rescatar esa casuística vieja, por decirlo de alguna manera, una casuística que había registrado, era muy interesante también. Había muy buenos casos. Sí. Muy extraños, de alta extrañeza. Yo recuerdo, alta extrañeza y alta credibilidad. exacto, recuerdo uno de alta extrañeza y alta credibilidad del ingeniero, en donde el terreno donde tenía plantado, creo que maíz era, Girasol. Girasol es un caso que en esa época también se habían empezado a registrar una casuística de apariciones de círculos en campos de cultivos de girasol, muy distinto a lo que eran los crop círculos en Inglaterra, ¿no? Que un poco el auge de los programas que se registraban en Inglaterra. En estos casos acá eran círculos cosechas donde generalmente eran circulares o más o menos circulares, con observaciones asociadas o no, es decir, no había a lo mejor testigos visuales que determinaran que ahí había sobrevolado un fenómeno aunque extraño, pero aparecía de buenas a primeras en el campo. La gente solía estar trabajando en esos campos, entonces me sorprendía la repentina aparición de esos círculos. Y tuvimos oportunidad de investigar Roque Pérez, en lo que era La Paz Chica, un pueblito que está muy cerca de Roque Pérez, la aparición de 3 círculos en cosechas de
Sí. Tuvimos oportunidad incluso de ir a investigarlos sin que se conociera la información, la noticia, sin que se hiciera pública y respetando el pedido del dueño del campo de que no lo hagamos público hasta que ellos hagan terminaron la cosecha de girasol, para no ser abrumados por gente que vaya a ver y dañe el cultivo. Entonces tuvimos oportunidad de hacer una investigación bastante metódica, incluso hicimos vuelos en avioneta para sacar buenas imágenes de los círculos, y también hicimos análisis de suelo, de donde la particularidad de esas marcas era que tenía un alto aumento de fosfato en lo que era el interior del círculo comparado con los análisis hechos en las zonas buenas del campo. Y otra particularidad que tenía era que todas las plantas del perímetro circular, tenía una malformación donde la planta crecía, el tallo crecía y después se doblaba hacia afuera, hacia el exterior, y volvía a crecer. Hacía un ángulo de 90 grados, hacía el tallo. Exacto, es decir, hacía un ángulo de 90 grados. Y después volvía a crecer, es decir... Y volvía a crecer y seguía creciendo. Y las plantas del interior del círculo habían sido todas deshidratadas, estaban todas secas, prácticamente estaban desaparecidos, lo que era el girasol, quedaba solamente la maleza. Lo que era el girasol del perímetro estaba mal formado y lo que era la del interior había desaparecido. Entonces, esos casos que se registraron no solamente en Roque Pérez, también nos tuvimos oportunidad de investigar casos de Córdoba, de Santa Fe, el grupo IFOR de Juan José Mechi, de Moyo, hicimos investigaciones de campo. También en La Pampa se habían registrado esas observaciones, incluso un mismo, no recuerdo ahora el nombre del testigo que fue manifestado ser abducido, muy conocido de La Pampa, también había denunciado las observaciones del círculo. Bueno, en distintos lugares, en esos años, en Entre Ríos, ¿no? También, sí. Generalmente era girasol, pero podía ser algún otro tipo de... Sí, lo que llamaba la atención era la deformación del crecimiento en los tallos, como que alguna fuente de calor o de algo estuvo sobre eso. Incluso hicimos un intercambio de opiniones con la gente de Inglaterra, ¿no? Con gente, incluso gente de Italia. Le mandamos los informes, le mandamos las fotos, y bueno, ellos manifestaban o tenían una hipótesis de que podía ser un efecto microondas, ¿no? Efecto de microondas. Sí, registrado acá en Inglaterra también. Bueno, son casos que uno hace eso, de alguna manera deja esa documentación, esa información a disposición de futuros investigadores que de alguna manera tengan herramientas mejores para trabajar en ese material. Pero las coincidencias en los análisis de suelo eran similares en todos. El aumento de fosfato también se registró en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, era muy parecido. Claro. Bueno, por eso me acuerdo yo que cuando fuimos a investigar los círculos de Carmen de Areco, dentro de los círculos no había nada extraordinario, no cambiaba nada en nada lo que tenía fuera de los círculos, el electromagnetismo, microondas, nada. Por eso. Yo incluso me entrevisté con una especialista, una ingeniera agrónoma especialista en cultivo de girasol, que era linda, y no supo encontrar una explicación, no supo explicarme, digamos, de gente que estaba habituado a trabajar con esos cultivos. Cuando le mostré la foto, le expliqué y le mostré los resultados del análisis, no supo darme una explicación. Visto. Y esos casos quizás hoy se estén dando, quizás no haya quien los releve, ¿no? Quizás o a veces los testigos prefieren no contarlo, ¿no? También es otra. Ciertas reservas. Es un poco esa paradoja, ¿no? Habiendo tantas canales de información, tantos medios para tomar conocimiento de casos, hoy la cantidad de casos ha disminuido drásticamente. Se registran
muchos casos de fotos de supuestos ovnis que aparecen después de fotografiar sus paisajes, pero esos casos no tienen validez alguna, porque son extraños por lo que parece ser extraños y a veces ni son, no tienen ni apariencia extraña, son puntos, manchas que aparecen en las fotografías. Y hay algo que yo siempre digo, ¿no? Y para los interesados actuales, los jóvenes que están en la investigación, es decir, había algo que Hynek, Joseph Bartlett Hynek, un pionero, ¿no?, de la ufología que todos conocemos, él nos dejó muchas herramientas en lo que era la investigación de campo, incluso la ciencia misma te brinda herramientas para la investigación. Pero en el caso del testimonio, es decir, de qué manera tomar en consideración un testimonio, ¿no?, de forma objetiva. Y bueno, ¿cuál era? El test de extrañeza, credibilidad. La extrañeza de lo observado, la credibilidad de quien lo observara. En los casos de las fotografías, por ejemplo, del zombie fantasma, que le llaman, no tiene... la extrañeza es únicamente por lo que se parece ser extraño, pero no hay manera de medir movimientos, sonidos, características, luces, luminosidad, que no hay parámetros para eso. Y la credibilidad es basada únicamente en el fotógrafo, que probablemente lo hace de muy buena fe, que le llama la atención algo que ve en la fotografía después de haber fotografiado el paisaje, que no vio en el momento en que sacó la fotografía. Y a lo mejor esos casos no tienen validez. Y esos son los casos que actualmente muchos están haciendo público, desde hace años. Entonces el hombre de ciencia que mira la casuística y observa que llaman ovni a esas fotografías, probablemente no le interese abordarlo, ¿no? Es verdad, Juan Pablo, es verdad, lo que vos decís es una gran verdad, que hay mucha gente que saca una foto y por ahí ve algo en la foto, una mancha o algo, y ya lo tildan de ovni. Exactamente, y lo comunican de buena fe, con buena fe, digamos, la credibilidad. No, seguro. No hablamos que haya mala fe, lo que pasa es que hay no hay extrañeza. No hay parámetros para basarse en la extrañeza del movimiento del fenómeno, de las características del fenómeno, en fin, no tiene sentido investigar esa parte. Como hay esa alta extrañeza en todos estos casos que vos contaste. Bueno, además habiendo tantas herramientas hoy tecnológicas para poder investigar. Todo. Se puede hacer lo que uno quiere, hacer aparecer lo que uno quiere. Hoy está más complejo la investigación, eso sí, sin duda, porque hay mucha tecnología para poder estudiar las fotos también. También, hay muchas herramientas que han mejorado en cuanto a abordar la investigación, pero también se ha hecho más compleja la investigación, porque hay muchos factores que antes no existían y hoy, factores tecnológicos, que hoy pueden generar mucha confusión. Solo presentar un dron, por ejemplo, ¿no? Bueno, Juan Pablo, te dejamos que sigas en tu viaje de tren, y creo que la entrevista salió buena igual, aunque estás viajando en tren, pero creo que se escuchó bien, y gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Carlos. Hoy hicimos una entrevista desde el Roca, podríamos decir. Desde el Roca, ahí está. Pero te agradezco a vos, Carlos, y te felicito por el programa, la repercusión que tuvo el programa en los medios de la web, de las investigaciones, los investigadores. He escuchado entrevistas muy interesantes. La verdad que es un mérito tuyo también, te felicito, y al equipo que trabaja con vos. Gracias, Juan Pablo. Mando un abrazo grande. Un abrazo. Feliz año. Gracias, igualmente. Feliz año para vos. Hasta luego. Bueno, ¿te gustó? A pesar de que estaba en el Roca. Todo muy interesante. Es muy interesante. Este muchacho es muy inteligente, y una vez en una reunión, Andrea Pérez Simondini, cuando llegó él, lo presentó como el mejor investigador de Argentina, dijo. ¿Qué tal? Eso dijo Andrea, ¿viste? Para ella
Es el mejor investigador de Argentina. Es un amigo, nos conocemos desde hace mucho y estábamos en el mismo grupo. Y es muy serio, y cuando agarra un caso lo desmenuza hasta... Ya te digo que el caso Bariloche lo investigó 10 años seguidos. Se tomaba el avión y se iba a Bariloche cuando podía hablar con los testigos, con los operadores de radar, con los... Hasta hace poco me dijo, ayer por teléfono me decía que la semana pasada llamó al copiloto del caso Bariloche para ver si tenía alguna otra novedad, si había encontrado o el porqué del fenómeno, si qué había pasado en la cabina cuando aparece ese objeto que se les acerca al avión de aerolínea que está por bajar en Bariloche, y le dijo, mira, eso no te lo puedo contar, porque eso fue entre los 4 que estábamos en la cabina del avión, dijimos no contar cómo repercutió ese fenómeno dentro de los 4 que estaban, el piloto, el copiloto, el mecánico de a bordo. Parece que les pegó mal. Es decir, que se pusieron nerviosos y que se asustaron mucho, porque casi colisiona con el avión. Y bueno, y de arriba los estaban viendo otro avión de gendarmería. Qué caso, ¿no? Impresionante. Bueno, gracias a Juan Pablo, creo que con esto cerramos las entrevistas del año. Creo que está muy bien cerrada, y además el caso Lo Turco, que fue un caso muy bueno, espectacular. Bueno. Vamos a una pequeña pausa, Araceli, y volvemos. Bueno, estamos nuevamente. Creo que ha sido muy buena la charla con Juan Pablo Gómez, pero creo que tenemos a otra persona al aire. Marcos Casoli. Buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo andás? Bueno, acá recuperándonos, la verdad que con sentimientos encontrados, ¿no? Uno se cree una persona que tiene todo regularizado, los horarios, todo esto, y cuando te pasa algo grave, como lo que me pasó a mí, se vuelve todo para atrás, ¿no? Uno se hace chiquitito y empieza a vivir de vuelta y bueno, así estamos. Lo único que les puedo decir es que puedo disfrutar del programa escuchándolos tranquilos, y la verdad es un lujo. Bueno, gracias, Marcos, pero vos sos parte del programa, estuviste el 90% estuviste en nuestro programa, y gracias a vos también que el programa sale como sale, ¿no? Sí, bueno, primero, perdónenme, buenas noches Carlos, buenas noches Ricardo. ¿Cómo andás, Marcos? Bien, la verdad que Ricardo también en este poquito de tiempo, para mí, te lo he dicho a vos Carlos, le ha dado tal vez lo que le faltaba al programa, ¿no? Esa seriedad, esas noticias, esas cosas, esas preguntas, y me parece que Ricardo, buen elemento para el programa, nada más. Te cuento una que hizo recién mientras hablaba con Juan Pablo. ¿Vos escuchaste? Sí, escuché los vendedores. Sí, mientras hablaba con Juan Pablo llamó a Lo Turco, encontró el teléfono de Lo Turco y a ver si lo atendía para sacarlo al aire. Mirá vos, es un sabueso, ¿eh? Así se investiga. Decí que no lo atendió porque creo que era el teléfono del negocio y ya estaba cerrado, pero si no lo teníamos al aire a Lo Turco. ¿Viste? Qué bárbaro. Y bueno, es la parte de lo que se dice todo, ¿no? A ver, nosotros no nos podemos decir investigador con título, pero es un poco la pasión, la locura, esto de investigar que tiene cada uno, que cuando te das vuelta decís, bueno, vos Carlos, hace 40 años que estás con el tema y te volvés, quieras o no, te volvés un profesional, no hay vuelta atrás. A ver, en tanto a estructuración, investigación, ir a salidas, por ejemplo, es así, esto es así. ¿Ustedes cómo andan? Bien, acá se nos pasa muy rápido el programa, ya nos quedan 40 minutos, todavía no empezamos, solo hicimos
un poco de Victoria, de Citefa cuando investigó, y hablar con Juan Pablo, que me quedaría hablando horas con él, como nos quedamos siempre cuando nos encontramos. Es un placer escuchar a Juan Pablo, la verdad que me hubiese gustado saludarlo, me hubiese gustado estar ahí sentado con ustedes y hacerle preguntas, porque es un placer escuchar a este tipo hablar, porque es increíble, más allá con el trabajito de 10 años que se mandó con el tema Bariloche, es algo espectacular. Bueno, muchachos, yo básicamente quería saludarlos, felicitarlos como otro oyente más por el programa, porque me parece muy bueno. Lo que dice Juan Pablo es muy cierto, es un programa que, no demuestra un papeleo, sino que demuestra un nivel íntegro, sí, en pequeñas cosas que se hacen grandes, y eso me pone también, siendo parte del grupo, un poco orgulloso, más allá de que sea yo nuevo en esto, hace apenas 10 años nada más que me interesa el tema, pero bueno, quería felicitarlos, quería saludarlos. Bueno, acá Damián sí, Pérez te dice: fuerza Marcos, el 2009 será grandioso. El 2019 mejor. El 2019, bueno, 2019 será grandioso, así que fuerza, y creo que nos vamos a reencontrar el próximo año con cuando estés restablecido y volvemos a las andadas. Esperemos que sí, no está tan errado igual, porque vos dijiste 2009 y bueno, me han dicho los médicos, has vuelto a nacer. No les voy a aburrir contando lo que me pasó, no sé si lo habrás contado vos, pero bueno. Sí, ya lo conté, pero bueno, digamos que el otro día te festejamos el primer mes de vida. El primer mes de vida, sí, en esa hermosa quinta, y bueno, la verdad que bueno, después casi vuelvo a morir de nuevo, no de tanto caminar, pero la pasamos muy lindo. Bueno, te agradezco todo. Bueno, desde acá un saludo a vos y a tu familia, y gracias por todo lo que nos diste este año, y que te recuperes. Gracias a ustedes, muchachos. Un gran abrazo. Dale, Ricardo. Chao, bueno, Marcos. los sigo, a ver si se vienen con algo interesante, porque estoy acá con el oído en la radio, vieja radio, no estoy escuchando por internet, estoy escuchando en la vieja radio. Sí, ahora va a hablar del ojo del Sahara, Ricardo. Listo, ahí me quedo, le subo. Quédate a escuchar lo que tiene una información interesante. Saludos a los oyentes que hacen el programa, me había olvidado, pero son importantes, los conté ya como que ya están ahí, así que saludos a todos ellos, saludos a ustedes, y bueno, nos estaremos hablando pronto. Gracias. Nos vemos, adiós. Hasta luego. Tenemos comunicados, además de Damián Pérez, a Rabelam, a Edith Oliveira, a Beto Muela Yáñez, que lo vimos el domingo, que estuvo con nosotros en la charla que dimos con Rubén Romano. ¿Querés dar los teléfonos, me dijiste? Y sería bueno. A Eduardo Dopaso, que recién se unió. Antes que nada, y antes de que me olvide, tenemos a un oyente que no siempre manda mensajes, yo me olvido de saludarlo, pero es un vecino, Gerardo, mi vecino, siempre que puede nos escucha, a veces se le complica, pero bueno, le mando un abrazo para él, me lo crucé de camino. Casualmente hoy hablé con 2 personas que nos escuchan por radio acá de Rodríguez. Claro. Bueno, y le paso el teléfono para todos aquellos que quieran mandar un mensajito. Estamos a tiempo si alguno quiere contar una experiencia. Nuestro celular de la radio es el 2879-0713. 2879-0713. Hay que decirlo a veces un poco despacio porque es complicado a veces anotar y no lo damos muy seguido, pero bueno. Y si no, lo pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Atilra. Y si no tienen tiempo de escucharnos en el momento, en unos días vamos a tener el último programa subido a YouTube, donde, como decíamos, lo pueden escuchar online o bajarse el audio. Programa 39, el último del año. 39. ¿Qué es el Ojo del Sahara? Y el Ojo del Sahara, mira, esto yo no lo había visto nunca. Mirando algunas noticias, hace unos días veo que hay una información de que es como una formación en el Sahara, en Mauritania. Es como una formación geológica que muchos, algunos, no sé si muchos,
dicen que podría ser algún resto de la Atlántida. Es como un semicírculo que hay en el desierto. Tiene la apariencia de lo que se dice que algún historiador como Platón alguna vez escribió que era la Atlántida, que tenía como unos semicírculos de tierra rodeados de agua y después el resto de la ciudad. Lo quería compartir porque por ahí alguno tiene otra información, tiene otra fuente o ha leído un poco. Y bueno, dicen que si uno transita por la zona, o sea, el desierto del Sahara no debe ser muy transitado, pero no se da cuenta dónde está. Pero desde el espacio, ya en el año 1965 se tiene la primera foto y después se ha ido mirando con los nuevos satélites. Y es una cosa muy llamativa. La formación pareciera el impacto como de un meteorito, dicen algunos. Y bueno, también está algo similar a un crop circle, pero en rocoso, el desierto. Claro. Y rocoso. Es como si hubiese impactado algo y quedaron como unas olas. Bueno, salió hace poco en un círculo concéntrico. Exacto. Varios. Salió hace poco en Curiosidades de Clarín, en la parte de viajes, que siempre sacan algunas noticias interesantes, así un poco enigmáticas. Bueno, lo quería compartir, por ahí más adelante. Es nuevo esta información. Sí, para mí sí. No sé si se conocía anteriormente. El ojo del Sahara, se dice. Es uno de las incógnitas que aparecen. Claro, que no es muy difundido por ahí, pero no bueno. Muy difundido. Lo quería compartir con la gente. Bien, yo había dicho al principio que íbamos a hablar de la apofenia. ¿Qué es la apofenia? Me puedo imaginar. No te podés imaginar. Del griego apo, separar, alejar. Y fenia, aparecer, manifestar. Como fenómeno o fantasía. Es la experiencia consistente en ver patrones o conexiones o ambos sucesos aleatorios en datos sin sentido. A ver, ¿se entendió? No, todavía no. Me cuesta. El término fue acuñado en 1959 por Klaus Conrad, quien lo definió como visión sin motivos de conexiones, acompañada de experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene. Es decir, ¿qué es la apofenia? Ver una luz en el cielo y decir que son extraterrestres. Uno le da el significado. El significado de algo que no lo tiene. Claro. Porque vos no podés decir, por más que esa luz te responda, porque puede ser mimética, si vos mandás 2 linternazos o 2 golpes de luz con un láser, y eso te puede responder, o generalmente lo que hace eso es aumentar y bajar la densidad de la luz, lo que hace ese fenómeno. Pero no por eso yo puedo decir que eso es extraterrestre, que es una nave extraterrestre, o que vienen a ayudarnos porque hay extraterrestres malos y buenos y todo un montón de teorías que no te lo da una luz. Después se puede hacer un montón de visiones, podés tener sin motivos de conexión. Es decir, bueno, podés conectar eso con un ser extraterrestre. Claro. Podés conectarlo con algo inteligente, puede ser. Pero hay muchas cosas que pueden existir en nuestro espacio aéreo que pueden llegar a producir eso. Hasta se habla de los critters, animales que habitan en el espacio, que hay testigos que dicen haberlos visto, tipo plasma, animales plasmáticos. En el 2001 el neurocientífico Peter Brugger citó la terminología de Conrad, de apofenia, y definió este término como la percepción no motivada de conexiones. Lo que acabo de decir. Vos percibís algo, pero no tenés conexión con algo, ¿con qué?
acompañada de la experiencia específica de una significancia anormal. Es decir, vos le das una significancia anormal a eso, porque no podéis entender lo que es, porque quizás todavía no estemos preparados para entender lo que es. Nuestra ciencia todavía no lo puede determinar. Conrad describió originalmente este fenómeno en relación con la distorsión de la realidad, casualmente con la teoría de la distorsión de la realidad presente en la psicosis. Pero se ha utilizado más ampliamente para describir esta tendencia en individuos sanos, es decir, no hace falta que tengan un problema de enfermedad mental. Individuos sanos, sin que esto implique necesariamente la presencia de enfermedades neurológicas o mentales. Es decir, que nosotros mismos somos proclives a fantasear, a crear, a pensar, a decir, eso que vi es algo que no pertenece a nuestro planeta, o que no se puede entender por lo que nosotros llamamos como algo normal. En estadística, la apofenia debería ser clasificada como un error de tipo 1. La apofenia se usa a menudo como explicación de afirmaciones paranormales o religiosas. Es lo que te digo. Afirmaciones paranormales o religiosas. Se ha sugerido que la apofenia es un vínculo entre la psicosis y la creatividad. Y después viene la pareidolia, que es otro término asemejado, asociado con la apofenia. Es como la ilusión, una ilusión llamada pareidolia, pero no se percibe figuras que pueden reconocerse como imágenes, sino formas aleatorias exageradas. Estamos en lo mismo. La pareidolia es algo que también vos podés ver una luz y a esa luz vos le podés dar una forma, o exagerar lo que vos estás viendo, exagerar, o sea, darle un sentido con tu psicosis, con tu mente, digamos, pensar que eso es tal o cual cosa. A veces, no digo que sea lo que estás diciendo vos, pero cuando uno está asustado o tiene proclive a ver lo que no hay, uno por ahí en una sombra, en una cuestión, ¿cómo podría decirte? Con cierto temor, por ahí uno ve cosas que no son, como cuando... Que ves cosas en donde no las están y como que uno lo crea, o lo piensa, o lo ve y le da un valor que quizás no lo tenga. O cuando uno está sugestionado. También. Creo que muchas veces en algunas reuniones, cuando alguien se pone a contar cosas un poco rebuscadas, diría, no sé. Sí, digamos, misteriosas. Misteriosas, uno puede quedar un poco sugestionado y en breve tiempo puede ver cosas que antes no veía. Y es que a todos nos pasa, Nos ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que hay que poner atención, no por una cosa u otra, decir, no, me despierto, o tuve un sueño vívido. Ese sueño lo soñaste, no fue vívido, digamos, no lo viviste. Sí. Pero hay personas que dicen que lo han vivido, que lo sienten como que lo vivieron ese sueño. Claro. Que acá entran los famosos visitantes de dormitorio, que también puede ser una proyección astral de la persona cuando está durmiendo, que proyecte mediante su cordón de plata, se desprenda su cuerpo energético y se vea desde otro punto, fenómeno parapsicológico. Eso creo que está demostrado, eso ya. Además, hay diferentes planos dimensionales. Según los científicos, los físicos hoy creen que el universo abarca más dimensiones que las 4 que conocemos y que percibimos con nuestros sentidos, 3 del espacio y 1 del tiempo. Ancho, largo y alto, más el tiempo. Las 4 dimensiones que nosotros percibimos. Y la única manera que podemos empezar a visualizar el concepto de un universo multidimensional es mediante el pensamiento analógico.
decir, pensar en algo analógico para poder entender este universo multidimensional. Los físicos trabajan hoy con el concepto complejo de la hiperdimensionalidad. Estamos hablando de la hiperdimensionalidad, que es la dimensionalidad más alta dimensionalidad, debido a la naturaleza de los datos que la física cuántica ha estado arrojando desde hace más de medio siglo. Aunque esté en debate el número preciso de dimensiones, porque no se ponen de acuerdo si son 10, 11, 12 que componen nuestro universo, está claro también que tales hiperdimensiones no pueden ser observadas directamente. Las podemos observar, dado que, como hemos dicho, nuestra naturaleza y la de nuestros aparatos están diseñados dentro del marco de referencia de la tridimensionalidad. Entonces no vamos a poder ver esas otras dimensiones porque estamos preparados para la tridimensionalidad, nosotros, nuestra vista y nuestros aparatos, nuestros sentidos, o llamado tetradimensionalidad, que serían las 4 dimensiones poniéndole el tiempo. Sin embargo, sí pueden ser entendidas matemáticamente. Aparentemente, matemáticamente se puede entender estas. La teoría multidimensional puede ser utilizada para arrojar luz sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Desde un punto de vista ocultista, el escritor Claude Bragdon ha dicho que la posesión demoníaca, la escritura automática y otros fenómenos relacionados pueden ser explicados mediante una teoría que tome en cuenta la existencia de dimensiones más elevadas. Es decir, que estos fenómenos pasen en otras dimensiones. Dice que solo es necesario darse cuenta que desde la perspectiva de unas dimensiones más elevadas, el interior de un sólido como el cuerpo humano está tan abierto como el interior de una figura plana lo está desde el reino de la tercera dimensión. ¿Se entendió eso? Sí, una comparación. Nosotros, tercera dimensión, a una hiperdimensionalidad, es lo mismo que algo plano, que es un solo plano, sí, una hoja de papel, sí, se entienda, no puede entender lo que es las 3 dimensiones nuestras, de ancho, largo y alto. Sí. ¿Por qué? Porque esto es plano. Claro. Que lo llaman, Jacques Vallée lo llamaba al plano creo que la parte planoide, digamos, de una sola dimensión. ¿No podría existir, me pregunto, entidades interesadas en experimentar con las percepciones humanas, manipulando la información a voluntad a fin de conseguir objetivos que escapan a la comprensión del sujeto abducido, sí, o poseído, aplicando técnicas de intervención del pensamiento? Es decir, estamos en la teoría de que somos manipulados por estas energías o inteligencias superiores que están en otros planos. Como que al abducir a alguien se le podría estar enseñando o fomentando una manera de a futuro por ahí poder visualizar ciertas cosas que hoy esa persona no podría hacer. Pero a lo mejor te están engañando también. Te están enseñando algo que a lo mejor no existe o que quieren apoderarse, que esas son las teorías también que hay conspirativas, porque hay algunos que lo relacionan con Satán, con el diablo, con lo negativo. Todo puede ser. La conclusión de esta tesis, comprendida correctamente, es capaz de integrar aquellos aspectos aparentemente inverosímiles del fenómeno ovni dentro de un sistema coherente de comprensión del mismo, y nos permitiría reenfocar toda su fenomenología de un modo diferente del común. Mi propuesta, según el autor que es Toledo,
del libro que es La antigüedad del futuro, que está muy bueno. Mi propuesta es de que enfoquemos a los ovnis y a sus ocupantes y a sus actos de abducción como el resultado de la interacción de una serie de entidades malvadas, acá está lo que te decía, dimensionalmente superiores, con nuestro mundo cotidiano en el contexto de un programa terrible de engaño y futura posible esclavización. Una de las teorías, ¿no? Digamos que estos seres quizás que son de otra dimensión nos estén engañando para después esclavizarnos. Y es una de estas teorías controvertidas, pero bueno, hay algunos autores que desarrollan muy bien las tesis. Después, bueno, se van con su teoría pensando de que nos están que los van a esclavizar y que nos están engañando, ¿no? Mientras que una multitud de personas piensa que desde hace más de 50 años estamos siendo visitados por viajeros de mundos distantes, otros, los más escépticos, ven el fenómeno ovni como no menos que un engaño o un malentendido. Están las dos puntas. Para estos últimos, la evidencia ofrecida por testigos de todo el mundo es demasiado increíble para los escépticos. A nivel oficial prevalece también la duda acerca de la veracidad de los testimonios de avistamientos y abducciones. Pero de lo que sí estamos seguros es que no obstante este escepticismo, ni los gobiernos ni las instituciones científicas se encuentran en capacidad de explicar satisfactoriamente el fenómeno. Es verdad. Sí. Por lo menos no lo explican. Si es que los gobiernos tienen alguna explicación y no la dan, no lo sé. Pero no creo que tenga una explicación satisfactoria al fenómeno. Aunque un buen sector de la comunidad científica admite la existencia objetiva de algo que la gente ha visto o experimentado, al no poder negarlo, se han visto en la necesidad de manejar argumentos alternos, racionales o semirracionales. Algunos, por ejemplo, simplemente han afirmado que los testigos de OVNI están cometiendo errores al interpretar la información que perciben. Ese es otro que hay algunos investigadores que dicen que lo que el testigo dice que ve es lo que quiere ver. Algunos ovnis reportados bien pudieran convertirse en OVSIs, objetos voladores sí identificados, tales como globosondas para el análisis del clima, aviones de tecnología avanzada, alucinaciones, viajes psicológicos inducidos por la ingesta de hongos y tentativas de engaño como fotos trucadas. Pero la realidad es que existe una gran cantidad de testimonios de avistamiento que no pueden fácilmente ser desechados como engaños o falsificaciones. Por ejemplo, el caso de lo turco que contaba Juan Pablo hace un rato. Es más, las características de los verdaderos ovnis, tal y como han sido investigadas por científicos de renombre, manifiestan propiedades que no pueden ser acreditadas a nada conocido por los seres humanos hasta ahora. Son los de este último tipo en los que estamos interesados en investigar y en saber qué es lo que puede pasar. Wilder Strieber en 1998 ha señalado que el fenómeno ovni emerge en 3 áreas distintas. La primera tiene que ver con el dramático aumento de extraños fenómenos aéreos capturados en cinta por video, aficionados de todo el mundo. La segunda se relaciona con el inesperado aumento de testimonios de encuentros cercanos con alienígenas, número que supera a todo lo que se logra publicar en la prensa anualmente. Es decir, hay muchos casos que no se dan a difusión, o el testigo no lo dice por miedo a pasar el ridículo. Claro. Y la tercera tiene que ver con los inexplicables objetos que han sido removidos quirúrgicamente de algunos testigos de encuentros cercanos, objetos que le han sido implantados, dicen los testigos,
durante los episodios de abducción. Esos son los famosos implantes, que hasta ahora no he visto ninguno, pero ahí dicen, mucha gente dice que han sido implantados y que, bueno, quisiera ver alguno, pero eso tendría que ser una tecnología que no existe en la Tierra. Si a mí me traen algo que es un material que existe en la Tierra, no me está demostrando que viene de otro planeta. En lo que a mí respecta, creo que los ovnis son un fenómeno real, dice Toledo. Por supuesto, atendiéndonos a lo que yo entendería por realidad. Pero a diferencia de otros investigadores, creo que su origen es de naturaleza paranormal, que es lo que hablamos el domingo de la teoría de la devolución arquetípica. Es decir, yo creo que el fenómeno es físico y es psíquico. Incluso el doctor Hynek llegó a esta conclusión. Jacques Vallée también lo cree. Pero Toledo dice, yo deseo ir un poco más allá y decir que de acuerdo a mis investigaciones, el fenómeno posee una naturaleza espiritual malvada. Malvada. De ahí que pienso que la humanidad debe ser advertida de las intenciones malévolas de los falsos hermanos del cosmos. Si logro este cambio de percepción en el lector de este libro, este y otros esfuerzos posteriores de investigación no habrán sido en vano. Es decir, este autor está diciendo que sí, que hay algo más allá, en otro plano espiritual, pero que no es positivo, digamos, que él le da una intención negativa. En algún comentario que hicimos de algunas noticias, no me acuerdo de qué científico, había propuesto que si hubiese una civilización con tecnología superior, no sería bueno para nosotros, ya que seríamos cuasi colonizados y... Recuerdo, bueno, es lo que pasa, como dicen, o lo que pasó con otros casos, como cuando han venido a colonizar América. Claro, creo que uno de los casos que leímos decía que estaríamos justo antes de 1492. Claro. Seríamos como una analogía de la llegada de Colón, fuese que nos están visitando directamente seres digamos superiores. Que no sería positivo para nosotros si esta tecnología supuesta, superior a la nuestra, científicamente, yo creo que no sería bueno para nosotros, porque creo que sea superior científicamente no significa que sea altamente espiritual. Puede ser negativa. No tiene por qué ser espiritualmente superior. Y por ahí lo estamos pensando al fenómeno muy con nuestra manera de sentir y de pensar, la forma humana, que como que quiere siempre imponer, y por ahí no somos muy espirituales nosotros, por eso no nos cabe otra manera de pensar que la nuestra. Claro. La nuestra, muy occidental, sí, por ahí. Por eso, digamos que no es no está relacionada la tecnología superior con un adelanto espiritual, con un algo espiritual. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Entonces puede haber una gran tecnología y que no tenga espiritualidad y no le importe nada y nos quiera esclavizar. No me gustaría pensar así, me parece. No es conveniente para dormir bien esta noche. Una de las teorías del libro de Toledo, de la Antigüedad del Futuro, que me parece un excelente libro que tuve. Lo nombraste la semana pasada. Lo nombré, también creo que vi algo, una parte también leí de eso, y me parece muy interesante, pero bueno, para que la gente, si luego llega a querer ver o conseguir, La Antigüedad del Futuro de Armando H. Toledo. ¿Querés anotarlo? Sí, ya lo tengo anotado. Lo tenés anotado. Bueno, ya nos queda poco para
para terminar nuestro programa, yo tengo acá un relato de un testigo de La Pampa que ha tenido muchos casos de luces extrañas que tuvo oportunidad de ver en La Pampa, a quien le hicimos varios reportajes. Se llama Walter Casenave, profesor de Historia y Geografía, autor de crónicas periodísticas y hombre prestigioso en la provincia de La Pampa. Nos relata sus experiencias con la luz mala. En uno de los viajes que hicimos pudimos llegar a hacerle varios reportajes. Dice Casenave, bueno, empecemos por una cosa. Yo no creía en la luz. Era uno de los que un poco neciamente decía, son todas macanas, mentiras, hasta que me vi enfrentado al fenómeno. El fenómeno es muy ubicuo, aparece en toda La Pampa. La primera vez lo vio en Colonia Emilio Mitre, en el desierto de La Pampa. Fuimos a realizar una nota con un amigo sobre la expulsión a los indios ranqueles de sus tierras, en alusión a la obra Expedición a los indios ranqueles, que relata una centenaria expedición, y pedimos permiso para dormir en el calabozo de la comisaría, para quedarse a dormir ahí. Colonia Emilio Mitre es un paraje, y ya a la tarde el policía nos contaba que durante la noche se veían luces en el cementerio. Yo con mi postura seguía pensando lo mismo. A la noche, después de comer, el policía nos llama y efectivamente en el cementerio, que estaría a unos 400 o 500 metros de la comisaría, se veían unas lucecitas que saltaban, que es una de las descripciones clásicas de la luz. En La Pampa le llaman la luz mala. En la zona eran algo común, pero yo seguía sospechando sobre alguna broma que nos estaban haciendo. En fin, se le pregunta, ¿no fue su única experiencia? Responde Casenave, no, después fui maestro rural de un paraje llamado Bajo de la Pala, que es un paraje en La Pampa muy, muy chiquito. Ahí estaba solo, a unos 100 metros de la escuela había una casa, y trabé amistad con un peón que también comentaba sobre la luz. Obviamente yo seguía en mi postura. Bueno, una noche de invierno, muy frío, te cuento esto como marco físico de la cosa porque la mínima en Santa Rosa ese día fue de menos 14 grados centígrados. Hace frío en La Pampa en invierno. Parece. Así que el Bajo de la Pala calculo yo que andaría por los 17 grados, por los menos 17 grados centígrados. El peón me llama una noche y me dice, vení, que está la luz. Recuerdo que salí con poco abrigo y no veía nada. El hombre me dice, quédate, espera que ahora la vas a ver. Y de pronto, después de esperar 2 o 3 minutos, en una dirección perfectamente precisable y en un sitio también muy fácil de precisar, porque fue antes de llegar a una loma y después del comienzo de un monte de caldenes, la luz empezó a elevarse sobre los caldenes. Daba la distancia con bastante precisión. Era una cosa impresionante, más o menos de unos 800 a 1200 metros de mi posición se levantaba. Era de color de la luz del mercurio, acelestado. El tamaño de esa distancia podía ser el de una uña, más o menos. Pero la característica principal que más impresionaba es que era tan potente que iluminaba los árboles abajo. Ellos veían una luz pequeña, pero que iluminaba todo hacia abajo. Desde donde estaba destellaba de abajo como posada y empezaba a subir largando chispas. Se elevaba por sobre la copa de los caldenes, que allí eran altos. Estos árboles rara vez viven más de 12 metros, así que habrá subido a unos 15 metros. Quedaba unos segundos destellando en toda su magnitud y descendía otra vez, y se volvía a levantar muy despacio. Le propuse al peón ir a buscarla, pero me dijo que no, que tenía que trabajar.
Yo creo que tenía miedo, aunque yo también lo tenía, solo no me animaba a ir. El resto de la noche la pasé bastante inquieto, pero debo haber estado unos 20 minutos. Me subí a la torre del molino para verlo y finalmente me fui a acostar porque ese fenómeno seguía. Era, insisto, impresionante por la potencia de la luz. Esta es parte del relato. Son varias hojas, pero creo que ya no tenemos más tiempo para seguir contando la entrevista que le hicimos. Bueno, él decía que esa luz era típica, que todos los pobladores la veían. En La Pampa, la mayoría de la gente que vas a entrevistar te cuentan que ven esa luz y ya para ellos es algo normal. Lo llaman la luz mala. ¿Te acordás la teoría, o antes se comentaba que la luz mala era la fluorescencia por ahí de las osamentas, de los huesos, de los huesos, en el campo? Bueno, la fosforescencia, el fósforo de los huesos es una de las teorías esas, pero eso no se eleva, eso se puede ver según las condiciones climáticas, si hay humedad o algo, se puede ver a nivel del suelo, pero sí, existe, eso es lo que llaman la luz mala. Bueno, creo que estamos terminando nuestro programa 39, el último de este año, y nos quedan unos minutos y vamos con la frase final y nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo año y les damos las gracias. Lo que les puedo decir es que mientras nosotros no estamos, los días jueves pueden poner en YouTube La Señal, Ciencia y Misterio y suscribirse, que es un programa muy bueno de Fernando Silva Hildebrand, que es muy serio, y desde aquí le damos un saludo a Fernando, que creo que él va a seguir continuando, no sé si parará en enero, pero él sigue con su programa los días jueves a las 22 horas. En YouTube está en directo, y si no se suscriben al canal de Ciencias y Misterios. Dicho esto, la frase para reflexionar de hoy: el secreto de la salud mental y corporal está en no lamentarse por el pasado, ni preocuparse por el futuro, ni adelantarse a los problemas, sino vivir sabia y seriamente el ahora. Dicho por Buda. Bueno, yo tengo una frasecita o un dicho que lo he escuchado, que lo repiten, no sé quién lo habrá pensado, pero dime de qué te alabas y te diré de qué careces. Muy bien. Feliz año para todos. A todos los que nos siguieron todo este año, y bueno, que el 2019 sea mejor para todos, es lo que podemos decir siempre. Y desear una Navidad tranquila, sin mucha pirotecnia, pensando en todos los que nos acompañan, nuestros animales, nuestra fauna, que a veces se ve tan perjudicada con este festejo que hacemos los seres humanos. Algún día llegaremos a la pirotecnia sin ruido. Hay países que ya la tienen. Pirotecnia sin ruido. Sí, hay países que ya la tienen. Las luces, pero no hay explosiones. Mirá vos. Qué lindo sería. Esperemos que para próximos años esté en nuestro país. Muchas gracias. Hasta el próximo año. Saludos a todos. Buen año, y que el viento sople a su favor y la lluvia moje suavemente sus campos. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Gracias.